Bien, entonces esto es un repaso de lo que vimos en la clase de hoy relacionado con el tejido óseo, cartilaginoso y muscular. Lo que vimos en esta clase principalmente, hablamos acerca de lo que eran los tejidos, cómo estaban estos relacionados con el funcionamiento de nuestro cuerpo y en especial estos tres tejidos que acabamos de mencionar, cuáles son las características principales y cómo se diferencian estos tejidos unos de otros, cuáles son las células principales que intervienen. Por ejemplo, en el caso del cartilaginoso, es un tejido conectivo especial porque tiene la capacidad de estirarse y comprimirse, ¿sí? Además tiene un gran volumen de la matriz extracelular y se puede diferenciar en cartilaginoso, hialino, cartilaginoso elástico y cartilaginoso fibroso. Aquí vemos alguna diferencia en cuanto a la visión a simple vista, o cómo se ve a simple vista, perdón, y además en la ubicación de cada uno de estos tejidos. Por ejemplo, en el caso del hialino, se ubica principalmente en la nariz, la tráquea, los bronquios, los huesos, y así sucesivamente los otros. Podemos definir el tejido, el cartílago hialino, como ese que compone el esqueleto provisorio que tienen los embriones y luego entonces se va diferenciando conforme crece, ya nace el ser humano y se desarrolla el cuerpo. También tiene la característica de que el tejido cartilaginoso fresco, entonces en ese momento es semitraslúcido, tiene un color blancuzco azulado y si es visto desde un microscopio va a tener una matriz extracelular que es bastante homogénea. Y eso se da es por el parecido que tienen los componentes tanto de la matriz extracelular como de la parte intracelular, lo que se llama el índice de refracción, es decir, cómo funcionan ellos cuando se les somete a luz. Así se ve el tejido hialino. Luego tenemos que recordar en el tejido hialino, algo importante es el pericondrio, que es lo que va a rodear al tejido, es una capa conectiva de tejido conectivo grueso, es irregular y está subdividido en interno y externo. Eso es lo que se conoce como pericondrio. Aquí lo podemos observar, lo que está rodeando el tejido cartilaginoso, entonces el pericondrio, ¿sí? El interno, el que estoy señalando en este momento, y el externo, formado por tejido conectivo. Luego tenemos el cartilaginoso elástico. Este se diferencia del primero porque en el espacio intercelular va a tener unas fibras de colágeno que le dan esa capacidad elástica. Aquí pueden observar en el espacio intercelular esos hilos azules, que es lo que forman las fibras elásticas. Y luego tenemos el fibroso, también llamado fibrocartilaginoso, y se va a ubicar en algunos espacios específicos, como en los discos de las articulaciones, tanto la temporomaxilar, esternocostoclavicular y acromioclavicular, ¿no? Que son las que nosotros tenemos en el hombro. La temporomaxilar es la que está en la parte del lado de nuestro rostro, llegando a la parte maxilar. Entonces, también se menciona que el fibroso es como una transición entre el tejido hialino y el conectivo denso rugoso. Y está formado por manojos de fibras que van a estar en el espacio intercelular. Fíjense, aquí se puede observar mejor cómo está compuesta las fibras de colágeno, cómo están dispuestas en los espacios intracelulares. Luego vimos acá en la clase lo que era el tejido óseo. Es un tejido bastante especial, se destaca por su gran dureza, ¿sí? Precisamente por la calcificación de la matriz extracelular
Las células principales del tejido son los osteocitos, pero también hay otras células que intervienen dentro de este tejido. Además de eso, también es importante destacar que los osteocitos tienen numerosas prolongaciones en el citoplasma. Es decir, del citoplasma van a salir esas prolongaciones para tener comunicación con las células óseas cercanas. Bueno, también mencionamos lo que son los osteoblastos. Son aquellas células que dan origen al tejido óseo y además estas van a salir directamente, van a surgir a partir de los osteoprogenitores que van a estar en el tejido conectivo y en el tejido cartilaginoso. Luego tenemos los osteoclastos, que son unas células macrófagas especializadas y son las que van a utilizar este tejido para eliminar las células óseas que ya no están funcionando, ¿sí? Son las que van a eliminar a las células óseas muertas. Acá está cómo se observa un tejido óseo, ¿sí? Se diferencia acá las células, el osteoblasto, lo que es la matriz ósea, los osteoclastos. Entonces este se puede diferenciar también en tejido óseo compacto, el cual es ese tejido que se halla inmediatamente por debajo del periósteo y es un tejido que está formado por esas laminillas circunferenciales externas. Tenemos el tejido óseo esponjoso, tenemos el periósteo, que es la capa de tejido conectivo que está rodeando al tejido óseo compacto, ¿sí? Y el que se divide en dos capas, la externa y la interna. Tenemos el endostio, que es ese espacio celular, una capa delgada, que va a revestir a las trabéculas del hueso esponjoso. Así se ve un tejido óseo con todos sus elementos que acabamos de mencionar. Y bueno, en el caso de todo este tejido, todas estas células, incluyendo también la parte de los espacios extracelulares y sus componentes, es lo que va a formar el hueso, tanto con un tejido compacto como con el tejido óseo esponjoso. Pero también es importante destacar que dentro de esos huesos también puede haber espacios de tejido cartilaginoso y conectivo denso, que es el que va a producir también en gran parte la hematopoiesis. Ahora mencionamos lo del tejido muscular, es el tejido que le da movimiento a nuestro cuerpo principalmente, y se puede distinguir sobre el tejido voluntario muscular y el tejido muscular involuntario, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del músculo esquelético, estamos hablando del voluntario, nos referimos a este, y en el caso del músculo cardíaco es un músculo bastante especial por la capacidad que tiene de contraerse y también de transmitir lo que son los impulsos eléctricos dentro del corazón, el sistema eléctrico del corazón. Entonces ese tejido es bastante especial también por la manera de la disposición de la célula en su interior. Así, fíjense lo que les estaba mencionando ahora, cómo está ubicada la célula, cómo está ubicado lo que son los discos intercalares y está principalmente, bueno, en nuestro corazón, lo que se llama el miocardio. Y finalmente está el tejido liso, es el que está dispuesto dentro de los espacios que nosotros no podemos controlar voluntariamente, como es el caso también de nuestros intestinos, en el caso de nuestro tracto digestivo completamente. Sabemos que el tracto digestivo hace movimientos que permiten al bolo alimenticio trasladarse en la dirección adecuada. Entonces, eso es gracias al tejido liso que está ahí presente. Bueno, eso es todo lo que tuvo que ver con este material.